¿Quieres un tono súper rubio y tienes el cabello castaño natural? ¿Quieres saber el procedimiento para alcanzar esta coloración libre de reflejos amarillos y naranjas? En este video te muestro cómo hacer una decoloración de principio a fin correctamente. Sigue este tutorial y no pierdas detalle de este procedimiento. Soy Betty Lascano, acompáñame a realizar este tutorial. Les presento a Ariana, ella va a ser nuestra modelo. Ella tiene un color natural a la altura de un 6, que es un rubio oscuro. Vamos a empezar con la decoloración porque este cabello es natural. Si estuviera teñido sería una extracción de color. Y para esto voy a empezar por proteger su cabello con suero hidratante de Genvil. Es muy importante que hidraten el cabello antes de cualquier procedimiento químico. La fórmula que voy a utilizar con Ariana va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 150 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. En esta chica van a trabajar 2 colaboradoras. Por la parte de enfrente va a estar Ana. Quiero que observen que está aplicando la fórmula respetando 2 centímetros de crecimiento. En la parte de atrás está Olga, que está aplicando la misma fórmula respetando 2 centímetros de crecimiento. ¿Por qué estamos respetando 2 centímetros? Porque si aplicamos el decolorante de raíz a puntas, corremos el riesgo que se aclare la raíz rápidamente y empiece a molestarle a mi modelo y ya no nos permita seguir con la decoloración. Es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer una decoloración siempre respeten la raíz para que no empiece a irritarle el cuero cabelludo a su clienta. Tienen que trabajar el decolorante respetando mínimo 2 centímetros del crecimiento. Otra cosa muy importante, quiero que vean la textura del decolorante. Es una textura cremosa, no es para nada líquida. Si ustedes hacen una fórmula muy líquida, corren el riesgo que esta fórmula se vaya al cuero cabelludo y es ahí donde empieza a picar y ya las clientas se empiezan a poner incómodas. Hay que respetar siempre la raíz para que ustedes obtengan una decoloración uniforme. Van a ver ahorita que rápidamente va a empezar a actuar el producto y no va a haber necesidad de aplicar todavía en raíz. Quiero que se queden en este paso a paso para que aprendan a hacer una decoloración de manera correcta. Aquí vean ustedes la parte de enfrente que Ana ya hizo su aplicación en un lateral, ya prácticamente está aclarado. Igual con Olga, la parte baja está más clara. Aquí Olga ya está revisando si está bien saturado de producto para obtener el resultado. Aquí las chicas ya terminaron con la aplicación en toda la cabeza, están emulsionando y dejan un tiempo de pose de 20 minutos. Volvemos a hacer la misma fórmula con 20 volúmenes, peróxido en crema de 20 volúmenes y vamos a acercarnos un poquito más al crecimiento, casi llegando a la raíz, pero sin tocarla, para obtener ya más aclaración llegando al crecimiento. Aquí nosotros estamos obteniendo una decoloración muy rápida porque esta chica tiene el cabello prácticamente claro. Estamos hablando de un nivel 6, que es un rubio oscuro. Se está dando la aclaración muy pero muy rápido y estamos utilizando 20 volúmenes. Quiero que observen cómo las chicas están aplicando el decolorante, casi llegando, como les comento, a la raíz, pero sin tocarla todavía. Es muy importante que no toquen la raíz antes de tiempo para que no vayan a lastimar a la clienta. Igual, aquí cuando la clienta tiene el cabello con decolorante, al momento de separar el cabello, porque tienen que hacer secciones delgadas, puede que en algunos momentos el cabello se enrede
y tratar de separarlo de la manera más delicada posible para no lastimar a la clienta. Observen cómo está la aclaración. Aquí las chicas ya terminaron de acercarse al crecimiento sin tocar la raíz para no lavar el cabello, ya que este cabello está muy sano. Quiero que observen, Olga está retirando el decolorante y el cabello se ve muy bien, no está elástico, no se rompe. Este cabello está muy sano. Vamos a retirar el decolorante para frenar la aclaración de medios a puntas. De esta manera ustedes lo pueden retirar una vez que haya pasado ya el tiempo de pose del decolorante. Este decolorante que están retirando las muchachas ya tenía un tiempo de exposición de 40 minutos, ya no iba a actuar. Pero sí es importante retirar el exceso por si queremos hacer una segunda aplicación y obtener más aclaración. Esta es otra forma en la que ustedes pueden ahorrarse el lavado de cabello siempre y cuando el cabello esté en las condiciones de mi modelo. Aquí las chicas están retirando completamente el decolorante de medios a puntas. Quiero que observen que no se ha tocado la raíz, se ve la raíz oscura. Mi clienta está tranquila, está a gusto. ¿Por qué? Porque no le ha tocado el decolorante en el crecimiento. Créanme que si esta chica ya tuviera decolorante en raíz, estuviera completamente desesperada, estuviera ya muy inquieta porque le estuviera molestando el procedimiento que le estamos haciendo. Una vez retirado todo el decolorante de medios a puntas, vamos a dar un tiempo de pose de 15 minutos para esperar que la aclaración se dé un poco más pareja donde acaban de aplicar las chicas. Quiero que observen cómo se ve ahorita la decoloración. Si ustedes observan, se ve ya casi blanca, pero al lavar el cabello se van a dar cuenta que no está tan blanca, y es ahí donde muchos de ustedes se confunden porque ven una decoloración que ya prácticamente está blanca, lavan y resulta que les quedó naranja, y es ahí donde dicen, pues ¿qué pasó? Si estaba completamente blanca, ¿por qué me dio este tono naranja? Pasado el tiempo de pose, llevamos a mi modelo al lavabo. Quiero que observen aquí que ya se está retirando el decolorante y cómo se ve el cabello. Se ve ligeramente cobrizo, más naranja. Ya no se ve tan blanco como lo veíamos cuando tenía el polvo decolorante. Vamos a secar el cabello para ver qué tonalidad realmente nos quedó. Aquí está el cabello ya completamente seco, pero quiero que vean que se ve todavía dorado, ligeramente cobrizo. Como yo quiero llevar una decoloración casi hasta el último nivel y este cabello me lo permite, porque si ustedes observan, es un cabello que se ve saludable, es un cabello que se ve con brillo. Quiero que vean la prueba de mecha que realizo. Este cabello no se rompe, quiere decir que yo puedo seguir decolorando. Es por eso que voy a aplicar de nuevo suero hidratante de Yenvir para hidratar el cabello y volver a hacer una segunda aplicación. También observen que el crecimiento o raíz todavía no se ha tocado. La fórmula que voy a utilizar para aplicar de nuevo decolorante a mi modelo van a ser 3 tapas de polvo decolorante más 6 tapas de peróxido de 10 volúmenes en crema, más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. De la misma forma, por la parte de enfrente va a aplicar Ana y por la parte de atrás va a ayudar Olga. Quiero que vean que no se está llegando aún a la raíz. Están respetando la raíz las chicas y están haciendo de nuevo la aplicación como la vez anterior, respetando la raíz, saturando perfectamente bien de decolorante para obtener una decoloración pareja. Aquí es cuando yo quiero explicarles que muchos de ustedes al momento de estar haciendo algunas mechas o quizás una decoloración, ¿por qué no? Cuando
¿Piensan ustedes que ya se obtuvo la aclaración porque ven el cabello que se ve completamente blanco? Y dicen, no, pues ya llegué hasta la última etapa, ya puedo hacer ese tono plata que tanto me gusta. Resulta que al momento de lavar les queda un amarillo ligeramente naranja como le quedó a mi modelo. Si yo aplico un tono plata en esta base, me va a quedar un tono no muy agradable y me va a quedar como un tono así como verdoso o grisáceo, un color que no es agradable. Una vez que terminaron de hacer la aplicación en todo el cabello, dieron un tiempo de pose de 15 minutos naturales. ¿Quieres aprender a hacer decoloraciones, extracciones de color, mechas, tintes y muchas cosas más? Quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti, así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que actives las notificaciones y no te pierdas ningún solo video. Inmediatamente después se volvió a realizar otra fórmula que fueron 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de peróxido de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva. Esta nueva fórmula se va a aplicar en toda la raíz. Saturar perfectamente bien toda la raíz para aplicar la fórmula. Quiero que vean que hasta este momento van a empezar las chicas a aplicar en raíz. Todo el tiempo que tuvo que pasar para que ellas llegaran a la raíz. Así es que en la raíz el decolorante va a estar muy poco tiempo porque rápidamente se aclara. Una vez que terminaron de aplicar, tomo una mecha y verifico cómo está la aclaración. De igual manera, vuelvo a hacer mi prueba de mecha y quiero que vean que el cabello está completamente resistente. Dimos un tiempo de pose en crecimiento o raíz de 20 minutos. Llevamos a mi modelo al lavabo para retirar todo el decolorante. Es importante que al retirar el decolorante lo hagan de una manera suave. Recuerden que la chica tenía decolorante en el cuero cabelludo y quieran o no, su cuero cabelludo se vuelve muy sensible. Vamos a retirar el decolorante con baño astringente de limpieza profunda para eliminar todos los residuos de decolorante. Aquí nosotros no vamos a aplicar mascarilla porque no queremos que se cierre la cutícula. Pasamos al tocador y secamos el cabello completamente bien. Quiero que observen cómo nos quedó la decoloración. El cabello se ve con bastante brillo. Nos quedó una decoloración pareja. Quizás ustedes lo puedan ver un poquito sombreada, pero es por la iluminación. Quizás vean que de medios a puntas un poquito más dorado, pero esta decoloración quedó completamente pareja. Y lo que más me gusta es que el cabello quedó con una calidad cosmética impresionante. No se dañó absolutamente nada. Ustedes que están iniciándose o que ya tienen tiempo con su negocio, que valoraran mucho la calidad cosmética del cabello, que hicieran este tipo de trabajos en personas donde el cabello verdaderamente responda. La fórmula que voy a utilizar para darle color a mi modelo va a ser 180 mililitros de peróxido de 10 volúmenes más un tubo de 9.2 más un tubo de número 10 más 1 gramo o 1 centímetro de 0.33. Voy a aplicar esta fórmula en el crecimiento bajándome unos 10 centímetros solamente y voy a dar un tiempo de pose en el crecimiento de 10 minutos. Pasado el tiempo de pose, voy a humedecer el resto del cabello con suero hidratante de Yenvir y voy a aplicar la fórmula de medios a puntas y vamos a dar un tiempo de pose de 15 minutos. Quiero que vean que el cabello está completamente saturado de producto. No escatimen en producto y menos cuando están aplicando color en una decoloración. Recuerden que el cabello, cuando lo decoloras o haces una extracción de color, se vuelve muy poroso y absorbe mucho producto. Es por eso que tienen que aplicar la cantidad suficiente para obtener un tono completamente parejo.
Una vez que terminamos de hacer la aplicación de medios a puntas, vamos a dar un tiempo de pose de 15 minutos. En crecimiento o raíz fueron 10 minutos y de medios a puntas son 15 minutos. Muchos de ustedes se preguntarán por qué apliqué primeramente en crecimiento y di tiempo de pose y después me pasé a medios y puntas. A muchos les pasa que cuando hacen una extracción de color o una decoloración, empiezan por aplicar la fórmula de medios a puntas y al final en raíz. Y resulta que al momento de lavar, la raíz les quedó más clara y medios y puntas quedó el color bien definidos. Para que no les pase eso, hagan esta técnica de aplicación y van a obtener un muy buen resultado. Pasado el tiempo de pose, llevamos a la modelo al lavabo y retiramos el color y aplicamos baño rubios de Yenbir. Recuerden que es sumamente importante aplicar los productos adecuados después de una decoloración. Estos productos te ayuden a neutralizar reflejos indeseados, aportar los nutrientes que se han perdido en ese periodo. Es importante que después de un procedimiento de este tipo se preocupen por aplicarse los productos correspondientes para que ustedes luzcan una cabellera siempre hermosa, sana y con mucho brillo. Para finalizar, vamos a sellar el color con la mascarilla rubio intenso. Para peinar el cabello vamos a aplicar liso hidratado de Yenbir. Con este suero hidratante se consiguen lacios perfectos con mucho brillo y movimiento. Recuerden que además es un gran termoprotector. Quiero que observen el resultado final de esta coloración. Yo sé que les va a encantar. Vamos a darle el toque final a mi modelo. Steffi se va a encargar del maquillaje y las chicas del peinado. Observen cómo quedó la coloración. De raíz a puntas quedó el tono completamente parejo. Una decoloración completamente pareja que tiene mucho brillo. El cabello está en muy buen estado. Siempre busquen obtener este resultado cuando vayan a realizar un trabajo de esta índole. Este es el resultado final de esta decoloración. La verdad que nos llevó bastantes horas terminarla, entre 6 y 7 horas. Es un procedimiento muy delicado que les recomiendo, si no tienen conocimiento de cómo hacerlo, vayan con un profesional. Y si no tienes conocimiento, sigue este paso a paso con mucho cuidado y sé que te va a quedar perfecta esta decoloración. Recuerden que la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica. Es por eso que les voy a recomendar en cada video practiquen y practiquen hasta dominar cualquier procedimiento que les presento. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Para mí es un placer estar con ustedes. Recuerden que son muy importantes para mí todos sus comentarios. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video.